Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. Santo, santo, santo Dios omnipotente. Elevamos nuestra oración en agradecimiento a ti, oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de los cielos y la tierra, Dios de Moisés, Dios de tu pueblo adventista Israel. Te rogamos que perdones nuestros pecados y nos laves en la sangre de Cristo, tu único Hijo, y nos autorices por medio de Jesús, tu único Hijo, a hacer este estudio que levanta y proclama la verdad de que Dios, el Padre, envió a su Hijo para salvar al mundo. Y si no creemos que Cristo yo soy, el Hijo de Dios, en nuestros pecados moriremos. Abre nuestro corazón y la mente para recibir tu luz y la verdad que le revelaste a nuestros pioneros, al linaje de White, apóstoles y profetas. Revivamos, Señor, a los santos del pasado, para que aquellas verdades iluminen las tinieblas del error de la teología y la filosofía moderna. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. La pregunta y la cuestión que nos hacemos ¿es verdaderamente Cristo el Hijo engendrado de Dios? Parece extraño que nos hagamos esa pregunta, pero los adventistas desde hace 100 años, o un poco menos de 100 años, han puesto en tela de juicio esta gran verdad bíblica, que es el corazón del Evangelio, en que el Padre enviaría a su Hijo engendrado. Hoy los adventistas, para congraciarse con Roma en ecumenismo, han aceptado la Trinidad católica. Pero para que parezca que aún siguen siendo adventistas, teológicamente han ideado una deidad que le permita al adventista estar bien con Roma y no ser perseguido por el papado, y estar bien con los adventistas, haciéndoles creer que no son trinitarios, sino que creen en la divinidad. Cuando uno se dirige a videos de hace 10, 15 años de pastores como Esteban Bor, ellos decían que la iglesia adventista no creía en la Trinidad, sino en la deidad, y que la deidad adventista era distinta a la Trinidad católica. Hoy el mismo pastor Bor dice que está asombrado de que los adventistas hoy estén negando la Trinidad, cuando debiera ser todo al revés. Lo que nos asombraría, pastor Bor, es que los adventistas desde hace 100 años comenzaron a creer en la Trinidad, cuando los pioneros adventistas, que son los limpios, emblanquecidos y purificados, los siervos de Dios, aquellos que aparecen en la Biblia, jamás hablaron de Trinidad, y mucho menos la señora White. Así que hoy, más que buscar citas de los pioneros y la hermana White, trataremos de, con la Biblia, con la hermana White y con los pilares, fundamentos e hitos que Dios nos entregó a través de los pioneros, verificar primero lo que dicen las Escrituras en relación a esta gran verdad evangélica de que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Y segundo, vamos a verificar lo que realmente creía la Iglesia Adventista en su origen como iglesia. Es decir, lo que creían realmente los limpios, emblanquecidos y purificados, lo que creían los entendidos. Porque si los adventistas no creen de la misma forma que los pioneros adventistas, entonces tenemos un tremendo problema. Porque la Biblia le llama a los pioneros los entendidos, los limpios, emblanquecidos y purificados, y aquellos que no entenderían como los pioneros son llamados por la Biblia los impíos. Y los impíos son la mayoría de las iglesias caídas, católicas, judías y protestantes. Y la mayoría de estas iglesias son trinitarias. Es decir, lo que las iglesias impías creen es en la Trinidad. Pero la iglesia de los limpios, emblanquecidos y purificados, la iglesia de los pioneros y la iglesia de nuestros apóstoles y profetas no creían en la Trinidad, sino que Dios el Padre enviaría a su Hijo, el Padre y el Hijo. Comencemos entonces este estudio que nos llevará a profundizar en los fundamentos originales
de los adventistas del séptimo día. No sin antes, vamos a comenzar con la siguiente cita bíblica extraída del libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al versículo 3. Dice allí la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Pablo une la gran verdad del Evangelio y la justificación por la fe de que el Padre enviaría a su Hijo para salvar al mundo del pecado por medio de su misericordia, a través de la cual, dice Pedro, nos hizo renacer en una esperanza viva, la cual es la resurrección de los muertos a través de Jesús cuando Él venga por segunda vez. Todo lo que yo le estoy diciendo, los adventistas lo han abandonado. En primer lugar, los adventistas niegan que Dios el Padre sea Dios y Padre del Señor Jesús en forma literal. Y también niegan la esperanza viva de la segunda venida de Jesús. Hoy ningún adventista, hablo en general, está esperando realmente la segunda venida de Jesús y mucho menos la está predicando. Hoy los adventistas no están predicando el mensaje de los tres ángeles. Repito, hablo en general. Y no están anunciando al mundo lo que tienen que anunciar, la segunda venida de Jesús. No están denunciando a Roma, sino que los adventistas hoy nos están denunciando a nosotros, a los disidentes como herejes o arrianos. Entonces, los adventistas han abandonado su fe, han abandonado sus doctrinas, y es por eso que la hermana White nos profetizó en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25, página 238 a la 239, que hoy los adventistas son una nueva religión, ya que han cambiado las doctrinas que nos dieron el nombre de adventista. Ahora revisemos 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 2 al 4. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ustedes ven, siempre la fórmula es gracia y paz, del Padre y de su Hijo Jesús, el Padre y el Hijo. Y del Padre y el Hijo proviene la gracia y la paz. Esa gracia y paz es el Espíritu Santo, que es el poder, la presencia, el Espíritu de Dios. La gracia y la paz de Dios. Eso es el Espíritu Santo, que proviene, como dice Pablo, del Padre por medio de Cristo. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Es decir, el gran consolador es el Padre, y por medio de Jesucristo, el Padre nos envía su gracia, que es el Espíritu Consolador, la presencia del Padre y del Hijo en nosotros. Y esa presencia nos consuela a través de su palabra o de la presencia de sus santos ángeles. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 10, nos reitera Pablo la gran verdad del Padre y del Hijo, y de que el Padre es Dios y Padre del Señor Jesucristo. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios. Por lo tanto, aquí no estamos negando que Cristo sea Dios. Estamos levantando la verdad de que Cristo es Dios porque es el Hijo engendrado de Dios, como lo dice la Biblia, y no como lo enseñan a través de la filosofía los hombres que contradicen esta verdad. Hebreos 1, 8 al 10. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Por lo tanto, aquí se nos reitera la verdad de que el Padre es Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pero también se nos dice que Jesucristo es Dios, porque es el Hijo de Dios el Padre. Y también el verso 10 le llama el Padre a Cristo Señor y Creador. Por lo tanto, los amigos trinitarios, prejuiciadores, están mintiendo cada día cuando dicen que nosotros los no trinitarios no creemos en la existencia del Espíritu Santo o no creemos en la divinidad de Jesús. Eso demuestra que aquellos que son trinitarios son falsos. ¿Por qué? Porque pecan para mal argumentar en contra de nosotros, los que no somos trinitarios. Pueden haber muchos no trinitarios que no creen que Cristo sea Dios o no creen en la existencia del Espíritu Santo, pero nosotros entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad porque es la naturaleza divina de Cristo que se expresa a través de sus santos ángeles y a través de su santa iglesia, los hombres santificados por la verdad, llenos del Espíritu Santo como lo fueron los apóstoles y los profetas. Eso es lo que la Biblia y el Espíritu Profecía y nuestros pioneros nos explican. Mientras que los pastores adventistas, que son teólogos educados por el mundo, van a enseñarte lo que el mundo enseña, la Trinidad, porque están obligados a enseñar ello, o si no, los templos adventistas o los ministerios adventistas serían perseguidos por Roma. La misma Roma que persiguió a Arrio, a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos por no ser trinitarios. Pues bien, vamos a corroborar aquellas verdades que le he compartido a través de la Biblia con el segundo pilar de la fe adventista original, los fundamentos, pilares e hitos originales que Dios nos dio a través de los pioneros. Y la hermana White dio testimonio en el libro El Otro Poder, capítulo 3, página 28, de que los fundamentos, pilares e hitos fueron dados a nuestros pioneros por Dios a través de su Espíritu por medio del estudio bíblico. Todas las creencias adventistas no provienen de las visiones de la hermana White, sino de los escritos y estudios bíblicos que hicieron nuestros pioneros en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice la misma hermana White en el libro El Otro Poder, capítulo 3. Y también en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. También ella asevera en estos capítulos, sobre todo en el capítulo 3 del Otro Poder, que no debemos recibir a nadie que contradiga a nuestros pioneros en las materias fundamentales de la Iglesia Adventista. Y si nuestros pioneros no eran trinitarios, no podemos aceptar a ningún pastor, misionero o predicador que sea trinitario. Y eso lo dice la hermana White por voluntad de Dios, por medio de su Espíritu. Vamos entonces a leer el segundo pilar original escrito por Jaime White en el siglo XIX, que hay un Señor Jesucristo. Este pilar está basado junto con el primer pilar, en que se nos habla del Padre. Estos dos pilares primeros están inspirados en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, en donde Pablo nos dice: mas para nosotros solo hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y también este segundo pilar, como vamos a ver, está inspirado mayormente en Levítico 16 y en el libro de los Hebreos capítulo 8 y 9, donde se nos habla respectivamente de la obra en el santuario celestial, pero también en Levítico 16 de la obra del santuario terrenal en el marco del juicio investigador. Leamos entonces el segundo pilar original de la Iglesia Adventista, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Aquí nuestros pioneros están resaltando la verdad de que Cristo tomó
la naturaleza caída de los hijos de Abraham. Hoy los adventistas trinitarios también creen en el pecado original y son marianos. Por lo tanto, creen en la Inmaculada Concepción de María cuando enseñan que Jesús tomó la naturaleza humana antes del pecado, o como le llaman los teólogos, la naturaleza prelapsaria, que tuvo Adán antes de que Adán pecara. Hoy los adventistas se unen con Roma, no solamente en la Trinidad, sino en otras falsas doctrinas, como el pecado original, que vamos a pecar hasta que Cristo venga, que no podemos ser santos, o en la gran falsedad de que Cristo tomó la naturaleza humana prelapsaria o antes de que Adán pecara, o como algunos llaman, la naturaleza humana impecable. Eso es catolicismo, y eso te lleva a creer en el pecado original y en la Inmaculada Concepción de María o el nacimiento de María sin pecado, ya que María no le podría haber transmitido a Cristo el pecado. Por lo tanto, para que Cristo naciera sin pecado, según la idea adventista de hoy, que es una idea católica, María, que nació sin pecado, no le pudo transmitir entonces el pecado a Cristo para que naciese en una naturaleza humana impecable. Pero la Biblia nos explica que Cristo tomó la naturaleza de los hijos de Abraham. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Y de esa gran verdad evangélica es donde se toma también este segundo pilar que escribió el hermano Jaime White, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tomó para sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Vivió entre los hombres lleno de gracia y verdad, y vivió nuestro ejemplo, murió nuestro sacrificio, fue levantado para nuestra justificación, ascendió a las alturas para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, donde a través de los méritos de su sangre derramada asegura el perdón de los pecados de todos los que continuamente vienen a él. Y como parte de su obra como sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumará la gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán entonces borrados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y quitados del santuario, tal como se mostró en el servicio del sacerdocio levítico, que anticipa y prefigura el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Ver Levítico 16 y Hebreos capítulos 8, versículos 4 y 5, y Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Como pueden ver, en este segundo pilar original de la Iglesia Adventista, escrito por Jaime White, esposo de Elena G. de White y cofundador de la Iglesia, y uno de los primeros presidentes de la Conferencia General, y un eximio escritor adventista, nos dice primeramente que los pioneros aceptaban la verdad evangélica de que Cristo es el Hijo del Padre Eterno, y también de que Cristo tomó la naturaleza de los hijos de Abraham, es decir, tomó la naturaleza pecaminosa de los hombres, pero sin cometer pecado. Y luego nos habla de la obra y ministerio de Cristo en el santuario celestial como nuestro real y sumo sacerdote. No puede estar equivocado este pilar, ya que nos muestra grandes verdades bíblicas y evangélicas, que según la hermana White fueron recibidas por nuestros pioneros y Jaime White a través del Espíritu Santo por medio del estudio bíblico. Negar esta verdad es negar al Espíritu Santo y la obra de éste a través de nuestros pioneros. Es negar los escritos de la mensajera Elena G. de White, inspirados por el Espíritu Santo, que los trinitarios le llaman tercer Dios. Los mismos que vienen a defender el tercer Dios son los mismos que rechazan al Espíritu Santo a través de la Biblia, del Espíritu de Profecía y de nuestros pioneros. El Evangelio eterno. Si creemos en la Trinidad y creemos en un tercer Dios llamado Espíritu Santo, como adventistas deberíamos demostrar aquello, la Trinidad,
o al tercer Dios llamado Espíritu Santo, con el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje del primer ángel, segundo y tercer ángel son un resumen del Evangelio eterno bíblico desde Génesis a Apocalipsis. Por lo tanto, si la Trinidad es verdadera y existe un tercer Dios llamado Espíritu Santo, debería aparecer en el mensaje del primer ángel, que es el Evangelio eterno. Leamos, por lo tanto, lo que nos dice el verso 6 y 7 de Apocalipsis 14 en referencia al Evangelio eterno. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el primer ángel anuncia el Evangelio eterno, ordena temer a Dios y darle gloria, es decir, guardar sus mandamientos y mostrar su carácter, porque ha llegado la hora del juicio comenzado en 1844, a la finalización de las 2300 tardes y mañanas, es decir, el comienzo del juicio investigador, el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y en este mismo versículo que nos habla de esta gran verdad evangélica, también nos habla de dos personas: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El Padre, el juez, el anciano de días. Y luego nos dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El Hijo, el Creador. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel, que es el Evangelio eterno, que nos manda a temer a Dios y darle gloria, y a estar atentos, velando y orando, porque ha comenzado el juicio en 1844, estos mismos versículos, el Evangelio eterno, nos habla del juez, el anciano de días, el Padre, y del Creador, el Hijo, Jesucristo, pero jamás de un tercer Dios llamado Espíritu Santo, que haya participado en la creación. Vamos a ver quién es el juez y vamos a ver quién es el Creador. Y para ello vamos a utilizar en este aspecto el libro El conflicto de los siglos, página 533 en adelante. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros abrieron. Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Así que aquí, la hermana White hace alusión a Daniel 7, 9 y 10, que es el juicio investigador anunciado por el primer ángel en el Evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. En que se nos ordena temer a Dios y darle gloria, guardar su ley y mostrar su carácter, porque comenzó en 1844 este juicio anunciado por Daniel, en Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Y el que preside este juicio es el juez, el Padre eterno, el anciano de días. Vamos a ver lo que la hermana White nos sigue relatando al respecto. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 90, verso 2. Es Él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares y millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal.
Aquí vemos a Dios el Padre por sobre todos. Y así lo muestra el conflicto de los siglos. Y es por eso que el Padre preside y es juez en el juicio investigador comenzado en 1844. Dice la hermana White: he aquí en la nube del cielo como un hijo del hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. Aquí vemos lo que nos relata el libro de Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14, en que Cristo es llevado delante del juez, el anciano de días, el Padre. Dios, el Eterno, el que ha existido por siempre, es el Padre, el juez de todo el universo, el que preside este juicio, porque Él es Dios. Pero su Hijo es llevado ante Él para recibir la autoridad que el Padre le confiere. Eso es lo que hace todo padre con su Hijo. El Hijo es igual al Padre, porque es el Hijo de Dios, pero el Padre le confirió toda potestad y autoridad a su Hijo, como cualquier padre le confiere a su Hijo toda herencia. Así que lo que me proclama el mensaje del primer ángel, en que tenemos que temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, se está refiriendo a Dios el Padre, el juez, el anciano de días, el Eterno. Ahora continuemos con el libro de Proverbios y también con Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, para que tanto Salomón como Pablo nos indiquen lo que los hombres santos bíblicos creían. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Salomón, quien escribió Proverbios, nos indica en el capítulo 30, verso 4, que en la eternidad y en la creación actuaron el Padre y su Hijo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? Por lo tanto, en todos los versículos que hemos revisado, y también en los textos de la hermana White, siempre encontramos la misma fórmula: el Padre y el Hijo, jamás una Trinidad. Hay versículos que nos hablan del Espíritu Santo, pero jamás como un tercer Dios, sino como la presencia de Dios. Salmo 139, versículos 7 y 8. O se nos habla del Espíritu Santo como el mismo Cristo. Lamentaciones 4:20 y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. O se nos muestra al Espíritu Santo saliendo del mismo Cristo, como lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Por lo tanto, no estamos negando la existencia del Espíritu Santo, sino que estamos reafirmando lo que la Biblia dice, que Dios el Padre y su Hijo nos envían su presencia, su poder, su gracia, su Espíritu. No un tercer Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, nos expresa lo que él mismo creía y coincide con lo que creía Salomón en Proverbios 34, el Padre y el Hijo. 1 de Corintios 8, 6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Entonces aquí nos dice que todo proviene y es del Padre. Por eso nos dice del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Todas las cosas son de Dios, el Padre, y nosotros estamos en el Padre a través de su Espíritu, y el Padre está en nosotros a través de su Espíritu. Y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el gerente, el jefe de todo, porque el Padre así se lo ha conferido por herencia.
y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Es decir, por Jesucristo existen todas las cosas y nosotros mismos somos por Él. Cristo es nuestro Dios y Creador, pero es el Hijo de Dios. Vamos entonces al corazón del Evangelio, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, el gran conflicto, que nos decía: enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta verdad evangélica, predicada a Adán y a Eva en el Génesis por Cristo mismo, Génesis 3:15, el origen del gran conflicto, se expresa en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, donde Génesis 3:15 es profundizado a través de Juan. Y se nos explica Génesis 3:15 de una manera práctica y mucho más acabada, mucho más detallada a través de Juan, en Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito, que aparece aquí por lo menos 2 veces en el versículo 16 y 18, se refiere a la gran verdad que nos habla Miqueas 5:2, en que el Padre engendró a su Hijo en los días de la eternidad. Por lo tanto, Cristo tuvo un comienzo cuando fue engendrado del Padre en la eternidad, pero es un tiempo tan incomprendido para nosotros, este concepto de eternidad, que para nosotros Cristo existió siempre, pero en la realidad del Padre, Cristo fue engendrado y tuvo un comienzo. Pero en nuestra mente humana, Cristo siempre ha existido. Pero el corazón del Evangelio, que anunciaba en Génesis 3:15, la verdad de que Cristo vendría a disputarle al diablo la tierra y el dominio de la tierra, esa verdad de Génesis 3:15 es profundizada en Juan 3:16 al 18, en que nos indica que Cristo es el enviado del Padre y es Hijo de Dios el Padre. Y como Hijo de Dios es igual a Dios. Y como tal es el único que puede redimir al hombre y a la ley quebrantada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ha dado su único Hijo que engendró, el único nacido de Dios, el único engendrado. Y a este único engendrado por Dios el Padre lo envió para salvar al hombre de la muerte y del pecado. Y eso es el corazón del Evangelio. Negar que Cristo es el Hijo engendrado de Dios es negar el Evangelio y es atacar tanto a Dios, al Hijo y al Evangelio, y por ende al Espíritu Santo. Vamos a leer el comentario bíblico adventista 7A por Elena G. de White de Génesis 3:15. Leamos. Adán conocía la ley original. Cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores, el futuro de la raza caída no quedó sin un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando él mismo la culpa. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán,
Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. Si ustedes se dan cuenta, en este texto de la Review Angeral 29 del 4 de 1875, que es el comentario adventista CTA por Elena G. White de Génesis 3.15, que siempre aparece la misma fórmula: Dios el Padre y su Hijo Jesús, ideando el plan de redención para salvar al hombre del pecado y la muerte, el Padre y el Hijo. Nunca la hermana White nos habla de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Sí, la hermana White nos habla del Espíritu Santo como el poder de Dios para salvar al hombre del pecado. Vamos a ver ahora el siguiente texto tomado de la Review Angeral 12 del 3 de 1901. Cristo, el garante directo. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Los teólogos adventistas que niegan la verdad que Cristo es el Hijo engendrado de Dios en la eternidad, dicen que Cristo se volvió Hijo de Dios solamente cuando nació de María. Pero la hermana White está aludiendo a Cristo como el Hijo de Dios en la eternidad, es decir, cuando Cristo ideó el plan de redención una vez que supieron que el hombre era creado y que iba a caer. Dios el Padre y su Hijo idearon el plan de redención por medio de Jesús, ya que sabían que el hombre, al ser creado, iba a caer en pecado. Por lo tanto, el Hijo de Dios fue el que se presentó como garante de la raza humana que iba a caer en el futuro. Así que la hermana White me está diciendo que en la eternidad, cuando se ideó el plan de redención, antes que el hombre fuese creado, Cristo ya era el Hijo de Dios. Así que los pastores adventistas están mintiendo, ya que no se condice a lo que la Biblia dice y a lo que el Espíritu de Profecía dice. Cristo, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía y a través de los escritos de nuestros pioneros y de John C. Waggoner, es el Hijo engendrado de Dios en la eternidad. Y no hay Trinidad, ni para la Biblia, ni para la hermana White, ni para los pioneros, ni mucho menos para Jones y Waggoner. Continente del cielo. Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, prestando perfecta obediencia a cada palabra que procede de la boca de Dios. Redimió la desdichada caída de Adán, uniendo la tierra que había quedado divorciada de Dios por el pecado con el continente del cielo. Como ven en esta cita, aparece la misma fórmula que hemos visto en la Biblia y en el Espíritu de Profecía: el Padre y el Hijo. Continuemos entonces con este estudio. Vayamos a Juan 3:16 nuevamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Juan nos está diciendo que Dios entregó a su Hijo engendrado, el único nacido, el único engendrado, el unigénito, como dice en inglés, only begotten, el único nacido de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el único nacido, el único engendrado, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Dios envió a quien ya era su Hijo, no a quien iba a ser su Hijo. La Escritura y Juan no dice que Dios envió a quien iba a ser su Hijo, sino que envió a quien ya era su Hijo, su único Hijo, el único engendrado, el único nacido, el unigénito. Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice algo similar.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién nos da? ¿Quién nos ha dado un hijo? El Padre. El Padre envió a su Hijo, unigénito, el único engendrado, el único igual a Dios, el único que puede redimir al hombre y a la ley quebrantada, porque es Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y quién nos dio a ese hijo? El Padre. Hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Isaías 9:6 nos dice que el Padre nos regaló, nos dio a su Hijo para salvarnos del pecado, y que ese Hijo es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Cristo es Dios fuerte y también es Padre eterno. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador y es eterno, ya que vive en la eternidad, que es un tiempo no determinado para el hombre. Así que Cristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y es el Hijo que Dios nos dio. Por lo tanto, aquí dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro. Y luego nos dice, príncipe de paz. Cristo tiene el principado, Cristo es el príncipe, Cristo es Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y si es Miguel, es aquel que es igual a Dios. ¿Y por qué es igual a Dios? Juan 5:18, porque es el Hijo de Dios engendrado. Y como es el Hijo de Dios, es el Hijo del Rey. Y el Hijo del Rey se le llama príncipe y tiene el principado. Y eso es lo que me está diciendo Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado por Dios el Padre. Y ese hijo tiene el principado, porque es el príncipe, el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, porque es Dios, ya que es el Hijo de Dios. Es Padre eterno, porque es nuestro Creador y vive en la eternidad. Y es príncipe de paz, porque es el Hijo del Rey, es el Hijo de Dios. Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas o sus orígenes han sido desde el principio, desde la eternidad. Así que el profeta Miqueas nos está declarando lo mismo que hemos estudiado con anterioridad, de que Dios el Padre engendró a su Hijo Jesús en la eternidad y que Cristo tiene, por lo tanto, el principado y que tuvo un origen en el principio, antes de la creación, y que cuando naciera de María iba a nacer en Belén Efrata. Ahora, déjenme que les lea este libro del hermano Wagoner, Cristo y su justicia, en la página 22, en que Wagoner nos va a explicar Miqueas 5:2 y todos estos textos que hemos estudiado hasta ahora. Las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado, en referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aun si se nos explicara. El profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de esto en estas palabras. Tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2. Así que vemos que orígenes y salidas son sinónimos y tiene que ver con que Cristo tuvo un origen o un nacimiento o un engendramiento en los días, en el principio, en los días de la eternidad. Y es por eso que Él es el Hijo de Dios
que Dios envió para salvar al hombre del pecado. Es Él el príncipe, el que es igual a Dios, Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Hubo un tiempo cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Juan capítulo 8, verso 42 y Juan capítulo 1, verso 18. Pero fue tan atrás, dice Waggoner, en los días de la eternidad, que para el entendimiento finito significa sin comienzo. El hecho es que Cristo es el único Hijo de Dios y no un ser creado. Posee por herencia un nombre más sublime que el de los ángeles. Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 4 y capítulo 3, verso 6. Y puesto que es el único Hijo de Dios, es la misma sustancia y naturaleza de Dios y posee de forma innata todos los atributos de Dios. Porque al Padre agradó que su Hijo fuese la imagen expresa de su persona, el resplandor de su gloria y lleno con la plenitud de la divinidad. Por consiguiente tiene vida en sí mismo, posee la inmortalidad por derecho propio y puede conferirla a otros. La vida es en él inherente, así que no puede serla arrebatada, pero habiéndola entregada voluntariamente, la puede volver a tomar. Estas son sus palabras. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Como ven, el hermano Waggoner, que según la hermana White estaba para 1888, predicando el verdadero mensaje de los tres ángeles, inspirado por el Espíritu Santo, junto con Jones, nos explica que Miqueas 5:2 se refiere a que Cristo tuvo un origen en la eternidad y que Él nació del Padre, salió del Padre y fue engendrado del Padre, pero que para la mente humana Cristo siempre ha existido. También nos dice que Cristo tiene vida en sí mismo, porque el Padre le ha conferido, como dice Juan 5:26, el tener vida en sí mismo. Y luego nos cita Juan 10, 17 al 18, en donde Cristo mismo dice que el Padre le dio el mandato de tener vida en sí mismo y de entregar su vida y volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre, lo dice Cristo. Vamos ahora a leer Patriarcas y Profetas, capítulo 1, en la página 43, párrafo 2. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Aquí vamos a entender ahora el origen del Evangelio y el plan de redención, que se basa en que Dios el Padre enviaría a su Hijo engendrado para salvar al hombre del pecado. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo. Siempre la hermana Juez nos resalta que Cristo es el Hijo de Dios en la eternidad, el glorioso soberano del cielo. Es decir, el Hijo de Dios, el príncipe, estaba actuando como regente por la autoridad de Dios, el Padre. El Padre en la eternidad le entregó la autoridad de gobernar al Hijo. Es por eso que el Hijo, el príncipe, es también el soberano del cielo. Y cuando vino a la tierra, abandonó su naturaleza divina y abandonó su soberanía celestial para hacerse hombre en una naturaleza humana caída y despojándose de todo su poder real. El Hijo de Dios. Entonces vemos a la hermana White que creía que Cristo es y será siempre y ha sido siempre el Hijo de Dios desde la eternidad, pero también es el glorioso soberano del cielo. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido, hablando del plan de redención. La quebrantada ley de Dios
exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. ¿En qué se basa el Evangelio eterno y el plan de redención? En que solo uno igual a Dios, solo Dios podía salvar al hombre de la transgresión del pecado. Repito, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída del pecado. Por lo tanto, siempre encontramos la misma fórmula: el Padre enviando a su Hijo unigénito para salvar al hombre del pecado. Y el hecho de que Cristo sea el Hijo de Dios lo hace igual a Dios y no menor a Dios. Cristo es menor que Dios en cuanto a autoridad, ya que el Padre es el Padre. Pero el Padre le entregó toda autoridad a su Hijo, de manera que ahora Cristo, por herencia, tiene la misma autoridad del Padre, pero por naturaleza tiene la misma naturaleza y la misma divinidad del Padre. Ambos son Dios, y solamente uno igual a Dios, es decir, solamente Dios podía redimir la ley quebrantada y salvar al hombre del pecado. Juan 5:18 nos dice: ¿por qué Cristo o Miguel es igual a Dios? Miguel, el que es como Dios. Juan 5:18: por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos ahora a la historia de la redención. Página 48 y 49. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Vemos nuevamente que en los días de la eternidad y puntualmente en los tiempos de Adán y Eva en el Edén, se menciona a Cristo ya como Hijo de Dios. Por lo tanto, aquella monserga o mentira que enseñan los trinitarios adventistas de que Cristo es Hijo de Dios solamente cuando nació de María, es eso, una mentira, una monserga teológica, trinitaria y católica, filosofía humana. Pero no es lo que creía el profeta y fundadora de la Iglesia Adventista, Elena G. de White. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, Miguel, el que es igual a Dios, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pueblo? Y aquí la hermana White está corroborando y exaltando la verdad de que Cristo, por ser Hijo de Dios, es igual a Dios. Y no es un Dios menor. Es Dios, igual que el Padre. Y nos dice la hermana White que los ángeles exaltaban a Cristo, pero también lo adoraban. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. Y por esta razón, el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. Su ley es de más importancia a su vista
que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre habían creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio, para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Encontramos nuevamente en estos textos que la salvación del hombre estribaba en que uno igual a Dios, o Dios, Cristo, el Hijo de Dios, viniese a salvar al hombre. ¿Y quién envió a Cristo a salvar al hombre? El Padre. Y en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Dios el Padre envió para salvar al hombre del pecado. ¿Estamos entendiendo la verdad del Padre y el Hijo y de que Cristo es el Hijo de Dios y que no hay Trinidad? No peleando con una cita con otra cita, sino más bien entendiendo el Evangelio a través de la Biblia, del Espíritu de Profecía y de los testimonios de nuestros pioneros, como lo usamos a Wagoner. Vamos a ver en qué consistió la rebelión en el cielo contra el Hijo de Dios. La historia de la redención, página 15, párrafo 2. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Así que la hermana Juez nos dice que el Padre le confirió en la eternidad todo poder y autoridad a su Hijo engendrado. Y en esto se suscita la rebelión de Lucifer, ya que se niega a aceptar la voluntad del Padre, que les colocó a todos los ángeles por encima a su Hijo para gobernarlos, porque Cristo es Micael, el jefe, el arcángel de los ángeles, el que es igual a Dios. Así que Lucifer estaba rechazando la autoridad de Micael, del príncipe, del Hijo de Dios. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él, con Dios, antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica, Miguel. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Vemos entonces que la rebelión consistió de parte de Lucifer y los ángeles caídos en rechazar la voluntad del Padre, que le otorgaba a su Hijo engendrado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como si fuese Dios mismo, ya que es el Hijo de Dios, por lo tanto por herencia es Dios y hereda toda la autoridad y poder de Dios. Y esto fue lo que rechazó Lucifer, a Micael, al que es el Hijo de Dios, a quien es igual a Dios, la autoridad del unigénito de Dios. En eso consiste la rebelión y la caída de Lucifer y de los ángeles caídos que se transformaron en demonios. Esto mismo lo corrobora la hermana White en el libro y matutina Cada día con Dios, página 126, párrafo 2 y párrafo 3, que corresponde a la matutina del 29 de abril, Cada día con Dios. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo
porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos, es decir, los demonios, querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. ¿En qué consistió entonces la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos, que son los demonios? En negar la verdad o el hecho, o que querían ocultar la verdad o el hecho, de que Cristo Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Así que los adventistas hoy, que están negando la verdad de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, es decir, el único nacido o el único engendrado, están predicando doctrinas de demonios y tienen el carácter del diablo y de los ángeles caídos al rechazar la verdad de que Cristo es el Hijo engendrado de Dios y con ello la autoridad del Hijo de Dios, de Miguel. Esto es bastante grave, como ustedes pueden ver y apreciar, queridos hermanos. Juan 3:18 al 21. El que tiene el carácter del diablo y rechaza la verdad de que Dios el Padre enviaría a su Hijo, va a sufrir la misma consecuencia del diablo. Y eso se expresa en Juan 3:18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a revisar rápidamente el texto de Juan capítulo 8, versículos 2 al 21. Juan 8, versículos 2 al 21. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Cristo es el gran yo soy. Cristo es el yo soy. Cristo es Jehová, el que es igual a Dios, el Hijo de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Nuevamente Cristo nos dice que la autoridad del Padre envió al Hijo a salvar al mundo. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo otra vez: yo me voy y me buscaréis, y en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Verso 22 al 30. Decían entonces los judíos: se ha de matar a sí mismo, pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis.
en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo, el mismo que os he dicho desde el principio, el Hijo de Dios, el engendrado, Dios mismo, el gran yo soy, Miguel. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, el Padre, es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aquí vemos al Hijo obedeciendo al Padre, y ese es el carácter de Jesús, como dice Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Siempre el Hijo busca agradar a su Padre, obedeciendo la voluntad de su Padre. Verso 27. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, como dice Salmos 47 y 8. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hoy los adventistas enseñan que Cristo es un Dios aparte del Padre y que prácticamente se manda solo, o que no está bajo la autoridad del Padre. Pero vemos que Cristo está bajo la autoridad del Padre, aunque es igual a Dios. Y en eso consiste la vida eterna, en que reconozcamos y conozcamos la verdad del Padre que envía a su Hijo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Como Cristo nos dijo en Juan 8, que el Padre envió a su Hijo a salvar al mundo de la muerte y del pecado. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que aquí Jesús nos está hablando del corazón del Evangelio y de la salvación, la vida eterna, que consiste en conocer al Padre y a Cristo, a quien el Padre envió. Y aquí nuevamente Jesucristo nos dice que Él está haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo a su Padre. Juan capítulo 1:14 nos indica cuál es la gloria con la cual Cristo vino, o con qué gloria el Padre envió a su Hijo. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la gloria de Cristo y aquel que vimos caminar en la tierra hace 2000 años es el Hijo engendrado de Dios. Y en esa gloria, en la gloria del unigénito Hijo de Dios, del Padre, es que Cristo vino a la tierra lleno de gracia y de verdad, lleno de la plenitud de Dios, lleno del Espíritu Santo, con los 7 Espíritus de Dios, como lo dice Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 2. Es que nos dice que el hijo de Isaí, el hijo de David, cuando vendría a la tierra, el Padre pondría en él los 7 Espíritus de Dios, es decir, la plenitud de Dios, la gracia y la verdad divina. Porque al Padre le complació que en su Hijo habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué en Cristo habitó toda la deidad o toda la plenitud? Porque es el Hijo de Dios y vino en la gloria del unigénito del Padre. Así, siempre la Biblia nos muestra que el Hijo es enviado por el Padre a salvar a su pueblo. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15 nos muestra esta verdad. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él
y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Estos tres textos, estos tres versículos, nos hablan de Miguel, el arcángel, el jefe de las huestes angélicas, el príncipe del ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sabuot, el príncipe de los ejércitos de Jehová, Micael, el arcángel de Dios, el que es igual a Dios, el Hijo de Dios, y nos dice que es el príncipe, es decir, el que tiene el principado, el hijo del rey, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahí se nos presenta a Gabriel como el gran príncipe, Daniel 12:1. Así que Miguel es el Hijo de Dios, el que es igual a Dios, el jefe, el príncipe, el arcángel de los ejércitos de Dios, de los ángeles. ¿Y qué ocurre? Josué le adoró, y eso muestra que Cristo es Dios y es adorado por los ángeles y por los hombres. Cristo es igual a Dios porque es el Hijo engendrado de Dios. Es Micael, el que es igual a Dios, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es decir, Cristo es Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sabuot. Daniel capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí estaban en tribulación los amigos de Daniel, porque se habían negado a adorar a la imagen de Nabucodonosor. Y es por ello que fueron echados vivos en un horno de fuego, calentados 7 veces más. Pero se cumple la profecía y se cumple el Evangelio, en que Dios el Padre enviaría a su Hijo para salvar a su pueblo. Y la hermana White nos explica quién es el que aparece en el horno para salvar a los amigos de Daniel. Cristo revelado por los cautivos, tomado de la Review Angel 3/5 de 1892 y del comentario adventista CTA por Elena G. de White de Daniel 3:24-25. Cristo revelado por los cautivos. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino habían oído acerca del Hijo de Dios. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Review Angel 3/5 de 1892. Por lo tanto, siempre que los hijos de Dios o los hombres santos predicaron el Evangelio, declararon que Dios el Padre tiene un hijo y que enviaría a ese hijo para salvar a su pueblo. Y eso es lo que me corrobora tanto Nabucodonosor a través de Daniel capítulo 3, versos 24 y 25, en que este rey vio al pueblo de Dios siendo salvo por el Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor reconoce que el cuarto ser o la cuarta persona que se hallaba en el horno con los 3 jóvenes judíos era el Hijo de Dios. Y la hermana White corroboraba esta verdad de que los cautivos hebreos que estaban en Babilonia habían predicado acerca de que Dios tiene un hijo y que el Padre enviaría a su Hijo para salvar al hombre y a su pueblo. Y eso es lo mismo que predicó Felipe al eunuco siervo de Candace en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde leemos
en Hechos capítulo 8, versículo 29, en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Vamos a ver ahora en qué consiste el Evangelio de Jesús. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿En qué le bautizó? En la gran verdad evangélica de que Dios el Padre tiene un Hijo, y que envió a su Hijo a salvar a su pueblo y al mundo del pecado y de la muerte. Así que, hermanos, no hay forma de engañarse. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 5 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Así que vemos que el Evangelio consiste en que el Padre enviaría a su Hijo unigénito, o el único engendrado, a salvar al hombre del pecado. Y eso es lo que se nos enseñó desde el comienzo, desde el principio. Como dice Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en 2 de Juan nos dice: porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio, la doctrina de Cristo? El Evangelio eterno, que el Padre enviaría a su Hijo a salvar al hombre. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por lo tanto, no tenemos que recibir a nadie que niegue la verdad o el Evangelio de Cristo, que se basa en el Padre y en el Hijo, y que según 1 de Juan 2:24 fue aquello que se nos enseñó en el comienzo. Y así esa gran verdad es celestial. ¿Por qué?
porque en el cielo solamente se adora al Padre y al Hijo, y no una Trinidad. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono, al anciano, al juez, al Padre, y al Cordero, el Hijo, el Creador, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por siempre, jamás. Así que hemos comprendido el segundo pilar de la Iglesia Adventista original, los pilares dados por Dios, por medio de su Espíritu, a nuestros santos pioneros. Gracias por su atención. Espero que el Señor le bendiga grandemente a través de este estudio y que pueda usted comprender realmente el Evangelio y su corazón, en que Dios, el Padre, enviaría a su Hijo para salvar al mundo del pecado. Y así fue como Dios salvó a los jóvenes judíos en el horno de fuego. Y eso mismo se le predicó a el eunuco, siervo de Candace, y fue bautizado en la verdad de que el Padre enviaría a su Hijo, y que en el cielo los ángeles y los querubines adoran al anciano de días, al que está sentado en el trono, y al Creador, al Cordero, como lo mostró el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, el Padre, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el Hijo. No te dejes engañar por los trinitarios que predican, como lo vimos en Cada Día con Dios del 29 de abril, doctrinas de demonios, porque son los demonios y el diablo los que se rebelaron contra la autoridad de Micael, del Hijo unigénito de Dios, el único engendrado. Maranata, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el único engendrado, ya viene.